hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en el libro de San Mateo capítulo 12 para dar continuación o culminación al capítulo que estuvimos mirando en esta mañana. Nuevamente, antes de comenzar, quiero animarles este año para que utilicen los recursos que la iglesia está ofreciendo para el crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que están sucediendo en la iglesia y es bueno que esté conectado. En el boletín hay 3 cuadritos abajo del boletín, en el dorso de él, y allí se encuentra uno que dice plan de lectura bíblica. Todos nosotros tenemos muchas ocupaciones y muchas veces nos perdemos con hojitas. Yo soy el de las hojitas y los cuadernos, pero se me pierde de vez en cuando y de cuando en vez. Ando por allí anotando por todos lados, miren, peticiones de oración y etcétera. Y a veces luchamos con, ¿y qué es el pasaje? ¿Dónde estamos leyendo? Pero en su móvil, el dispositivo móvil, usted puede mirar allí con el QR code, el código QR, y le va a dar cada día, le va a dar el pasaje de la Biblia que debe estar leyendo. Ahora, quiero animarles porque si usted se anima a mirar lo que está allí, va a ver que están las fechas enero del 1 al 30, está febrero, está marzo, y toda la Biblia, toda la Biblia está desglosada para leer durante este año. Toda la Biblia la va a poder leer de comienzo a fin si se sigue el plan opcional. El plan opcional indica allí más o menos, son 3 capítulos el plan opcional al día, pero lo interesante del plan opcional es que está siendo compartido a nosotros en una forma cronológica. Y es un poquito diferente a cómo tenemos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Lo tenemos en la lectura bíblica, lo va a estar leyendo, los pasajes bíblicos los va a estar mirando de una forma en cómo sucedieron o cómo creen los estudiosos que va el tiempo, ¿sí? Entonces, la cronología de las escrituras, la palabra de Dios se divide, la historia del ser humano se divide en 14 eras, y usted va a poder ver las 14 eras a través de la escritura. ¿Ok? El libro de Génesis, que es donde se ha estado leyendo, hoy ya comenzaba en Job. ¿Ok? El libro de Génesis tiene 2 eras que está cubriendo. ¿Ok? La primera era es la era de la creación. ¿Ok? Y ahí va entonces a mirar cómo Dios entra a trabajar con el ser humano, y Dios entonces crea al hombre a su imagen y semejanza. Vemos el comienzo de cómo entra el pecado a infectar al ser humano, cómo Dios entonces trae ese diluvio, y esto es algo muy interesante porque los apóstoles y hacia el final siempre están hablando esa frasecita, como en los días de Noé. Nuestro Señor Jesús habló sobre esto, el apóstol Pedro habló sobre esto, Judas habla sobre esto, como en los días de Noé. Entonces, cuando se refiere a los tiempos finales, siempre va a ser una comparación allí como de los días de Noé. Entonces, es algo interesante que podamos ir aprendiendo y leyendo sobre esto. Libro de Job, entonces, entra allí después de Génesis porque Job es contemporáneo a Abraham. Ok, más o menos es como los estudiosos de la palabra de Dios
han dado en lo que es el tiempo. Entonces va a haber algo interesante allí y es como aún en ese temprano momento, ¿ok? El ser humano, en este caso Job, conocía tanto de Jehová como creador. Sin embargo, es interesante que Dios escoge a un hombre que está adorando ídolos en Ur de Caldeos y lo llama y le dice: ven, te voy a mostrar una tierra que te voy a dar, una descendencia que te voy a dar. Y de ahí entonces el Señor empieza a desarrollar ¿qué? La descendencia por donde vendría entonces nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entrar en esa cultura de la palabra de Dios, de inmergirnos en las sagradas escrituras. Es algo muy emocionante. Mirando hacia el futuro, de aquí a unos años, nuestra oración es que la iglesia pueda tener una cultura de lectura de la palabra de Dios, donde ya no vamos a estar haciendo tanto énfasis desde aquí arriba, sino que es algo que viene en una forma natural. Bien, vamos a orar y pedirle al Señor que nos esté ayudando en esta noche con esta palabra. Amado Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Y aún, aunque sea algo que sea difícil para mí leer o entender, es tu palabra, Señor, y la entregaste a nosotros para comunicarnos tu voluntad, para comunicarnos, Señor, cómo podemos vivir y comportarnos como hijos de Dios. Así es, Señor, que te agradezco porque tu Espíritu Santo es quien nos va a dirigir, nos va a instruir en esta escritura, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos mirando entonces esta porción del capítulo 12 y esta mañana les comentaba, el capítulo 12 es un capítulo central en el libro de Mateo, porque si se divide el libro en dos secciones, el 12 es donde el pueblo de Israel y los escribas y fariseos en particular rechazan a Jesús completamente y ya Jesús deja de estar hablando tanto hacia las multitudes y a partir de el 2, el 13 en adelante empieza a hablar en parábolas. Y después le preguntan por ahí, ¿por qué hablas en parábolas? Y dice, es específicamente para que oyendo no entiendan y viendo no vean el mensaje del reino. O sea que era algo que el Señor estaba haciendo a propósito para que solamente sus discípulos fueran los que pudieran entender los misterios del reino de Dios. Recuerda, esta mañana estuve hablando un poco acerca de esa parte allí en la invitación que hace el Señor Jesús, que dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Esto estoy leyendo en el capítulo 11 de Mateo, versículo 27, y es para asentar este punto, pero dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. Fascinante, porque si hoy tú estás aquí y tú estás escuchando y estás entendiendo la palabra de Dios,
es porque Jesucristo está personalmente abriéndote la oportunidad y abriendo tus oídos y tu corazón para que le puedas conocer en una forma profunda. Y de eso debemos estar sumamente agradecidos. Bien, entonces mirando aquí, entramos en el versículo 38 del capítulo 12. Y mira lo que dice aquí. Esta mañana estuve hablando que habían tres tipos de audiencias a la cual Jesucristo iba a dar una respuesta en el capítulo 12. Estuvimos mirando, por ejemplo, lo que la multitud pensaba cuando vieron a Jesús obrando el milagro de sanar a este hombre endemoniado y que pudiera ver, pudiera hablar. Dice, la multitud lo aclama y dice, este es el Mesías, el hijo de David, el rey que estamos esperando. Interesante, la multitud, la muchedumbre están viendo y están confesando. Luego adelante, vamos a ver más adelante, cuando antes de la crucifixión, se va a reunir otra vez la gente y van a gritar y van a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no, ellos estaban entendiendo. Pero entonces vemos rápidamente, y estuve explicando, que llegaron los fariseos. Sí, llegó el grupo religioso de aquel entonces, quien controlaba qué era lo que se enseñaba, qué era lo que se compartía. Llegaron y entraron y trataron de decir, ¿sabe qué? Este no es el Mesías, el hijo de David, sino este es ¿qué? El siervo, el príncipe de los demonios. Y estuvimos mirando esto esta mañana. ¿Qué significa cuando entonces los fariseos están acusando a Jesús de echar fuera al demonio por medio del espíritu de Baal-Zebú o de Belzebú, que era uno de los dioses de los cananeos? Y estuvimos mirando un poco esto. Esa historia, para más referencia, la puede encontrar para aquellas personas que quieran escribir en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. Va a ver un poco más sobre este Dios, quién es Belzebú o Baal-Zebú, como le decían los hebreos. Entonces decía así, es por el medio del príncipe de los demonios. Y es algo interesante porque cuando nosotros vemos estos ataques hacia la vida de Jesús, vemos que el Señor utiliza esto para comunicar grandes verdades. Y estuvimos mirando un poco esta mañana cómo Jesús llega y dice, no, si yo estoy tocando y cambiando vidas es por la mano de Dios. Pero quienes están divididos en su corazón son ustedes, el pueblo de Israel, a quien yo escogí para venir a venir a salvar al hombre pecador. Quienes estaban divididos era Israel, reino del sur, reino del norte, introduciendo en cada uno de estos reinados, introduciendo los dioses de Acera, los dioses de Moloch, etcétera, etcétera. Y por lo cual el Señor entonces tiene que castigarlos. Pero ahora entonces el Señor está mirando a este grupo de escribas y fariseos. Dice aquí en el versículo 38, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal. Y allí es donde nosotros, cuando somos confrontados con la realidad, siempre queremos salir por el ladito y decir, ok, Señor, si realmente tú eres Dios y quieres que yo confíe en ti, que crea en ti,
Dame una señal, ¿cierto? Que me salga este trabajito, que me ayudes con este milagrito. Siempre estamos en busca de una señal. Es que las religiones del mundo se alimentan en esto de una señal, un sacrificio. ¿Qué puedes usted hacer para que te acerques? Ese esfuerzo humano, ¿sí? Y entonces aquí vemos que dicen, queremos una señal de parte tuya. Y quiero que a medida que miremos este texto, podamos aplicarlo un poquito a nuestra vida en una aplicación personal, porque el mensaje que está aquí es muy, muy importante. Dice, queremos una señal. Pero esto es lo que Jesús dice. Una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Wow. Ok. Aún hasta el día de hoy, ok, esta señal de Jonás el profeta sigue siendo uno de los puntos en el cual personas dicen, yo no puedo creer en el evangelio, no puedo aceptar que hay un Dios creador, porque ¿quién va a creer algo tan absurdo como un pez tragándose a una persona y llevándosela cientos de kilómetros y escupiéndola a tierra adentro en una ciudad llamada Nínive? ¿No es así? ¿No han escuchado ustedes de pronto que vienen los estudiosos escolásticos y dicen, ese cuento de Jonás y la qué? Y la ballena. ¿Sí? Jonás y la ballena. ¿Quién va a creer eso? Nosotros conocemos los animales marítimos y entendemos y sabemos que eso no puede ser real. Y hay un gran conflicto. Aún nosotros muchas veces, como creyentes, tenemos nuestra duda. ¿Cómo es posible, ok? ¿Cómo es posible que un pez se trague a una persona y que la lleve dentro de sí por 3 días y 3 noches? Porque es lo que Jesús está diciendo. Él no es mentiroso. El problema lo tenemos nosotros. Pero esto es lo que Jesús está diciendo. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Y ahora lo interesante es qué sucedió en esos 3 días y 3 noches. Porque si realmente, si tú miras donde Jonás tomó la embarcación para ir hacia Tarso, ¿okay? Y él entró en Jope o el mar Mediterráneo. Tomó el barco y compró el tiquete más lejos de Nínive. Nínive está hacia acá, hacia el lado de Irán, Irak. ¿Ok? Y él está tomando el barco hacia el lado opuesto. Y bueno, y arranca. ¿Y qué? Y arranca la gran tormenta. Arranca el pez que el Señor prepara. Y él, ¿qué dice? Está dormido o haciéndose el dormido. Y dicen, ¿sabe qué? Si quieren que se calme el mar, nada más tírenme al agua y todos sus problemas se van a solucionar, porque el problema lo llevo yo y estoy peleado con Dios. Soy un profeta desobediente y estoy corriendo a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Imagínense, pero dice allí en el libro de Jonás
capítulo 1, versículo 17, me parece fascinante y solo quiero leerlo en breve para que podamos mirar estas perlas de la palabra de Dios. El libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 17 dice: el Señor dispuso un gran pez para que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 noches. Y esto es el relato entonces de lo que el Señor hace con el profeta Jonás. Y ahora lo importante de esto es que Jesús está diciendo, para esta generación perversa que se burla de quién soy, que no acepta quién soy, que no me acepta como Mesías, no habrán señales y milagros, solamente la señal de Jonás. Wow. La señal de Jonás. Ahora, quiero seguir explicándole. Yo no sé si ese gran pez se tragó a Jonás rápido y arrancó a toda carrera a darle la vuelta a África y salir por el otro lado a escupirlo. Lo que sí sé es que no hay embarcación que pueda hacer eso tan rápido. Y por eso mucha gente dice, oh, ese es la fábula o el cuento. Es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es que posible para Dios. Tengo un pensamiento más interesante todavía. ¿Qué tal si el pez, porque si leemos allí en Jonás capítulo 1 y capítulo 2, dice que entra a las entrañas, a las profundidades de la tierra? ¿Qué tal si el pez que Dios preparó tenía la capacidad de taladrar por la tierra y se regresó y sale y ¡pac! Lo escupe allí en Nínive? ¿Hay algo imposible para Dios? Absolutamente no. El hecho es que sea como sea, Jesús entiende y dice, la señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás. Hablando también de qué, de lo que iba a suceder cuando él resucitaría de entre los muertos. La señal que van a tener que yo voy a resucitar es la misma. Después de 3 días, que me levantaré de los muertos, venceré la muerte. Entonces, aquí tenemos esta gran señal. Y esto es bien importante, interesante, porque es muy importante que a medida que tú estés leyendo la palabra de Dios y te encuentres con situaciones donde tú dices, se me hace difícil creer que esto sea posible, tal como, imagínese cuando Josué le dice al sol, detente. Y por casi un día entero estuvo el sol detenido. Ahora, si nosotros queremos entender, ¿ok? Cuando dice el sol detente, lo que está pasando allí es un gran milagro, porque el universo está frenándose sin que la gente salga disparada. Todo el universo se detuvo. Y eso para nosotros es que una imposibilidad mental. Pero si Dios lo ha dicho y si está aquí escrito, yo tengo que creerle a Dios. ¿Sí? Tengo que creerle a Dios. ¿Por qué no vemos cosas más que estén sucediendo en nuestra vida?
porque tenemos un corazón duro. Estamos demandando de señal. Señor, si tú realmente quieres que pues yo te sirva, que me gane la lotería y así ya no tengo deudas este año. ¿Sí? Mira, qué poca fe de lo que estamos orando, de lo que estamos buscando de parte del Señor. Entonces, vemos aquí que dice, esta generación demanda una señal, no le será dada señal. Jesucristo hablándonos, ¿ok? De la vida de Jonás. Ahora, viene en el versículo 41, viene otro punto bastante interesante, y aquí Mateo junta un poco estas señales o estas enseñanzas del Señor. En Lucas lo vemos un poquito más separado, pero nos dice así: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en juicio y la condenarán. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con la gente de Nínive? Nos dice la escritura que Nínive era una ciudad sumamente pecaminosa. Y nos dice la escritura que el Señor le dice a Jonás, ve y dile que los voy a castigar. Jonás no quiere, porque Jonás quiere ver esa ciudad decimada por la mano de Dios. Y por eso él lucha con el Señor. Y el Señor va y lo lleva otra vez y le dice, ahora que ha tenido su viajecito en el vientre del pez, que ha podido llorar y decir, me estaba cubriendo de las algas, me estaba muriendo. Y cuando clamé al Señor, Él entonces me respondió, ok, ahora entonces ve y dile al pueblo. Y de mala gana José va y dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Como, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero que se destruya. No me importa, no le voy a poner esfuerzo. Pero nos dice que los hombres de la ciudad oyeron. Y algo pasó. Sus corazones fueron tocados. Inmediatamente vemos que ellos se arrepintieron. Nos dice en Jonás capítulo 3, versículo 5, dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni un hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasteen ni que beban agua, cúbranse de cilicio los hombres, los animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan precioso! Los hombres, dice, creyeron en Dios. Y esto es donde nosotros necesitamos llegar al punto, ¿ok? Si estamos luchando contra Dios, bien sea como el profeta Jonás, o bien sea como estos escribas y fariseos, que no estamos creyendo en la obra de Dios, sino pidiendo señales y prodigios solamente para no sincerarnos con Dios, es importante. El Señor nos está invitando ¿a qué? A un arrepentimiento. A un arrepentimiento. Y lo precioso de la palabra de Dios es que no importa, ¿ok? No importa en qué condición o situación
estemos nosotros. El Señor siempre está presto para, si estamos arrepentidos, para escucharnos y para perdonarnos. Nos dice allí en el libro de Lamentaciones, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Sí? Y cuando Jeremías está escribiendo esto, él está viendo a Jerusalén ser derrumbada piedra por piedra. Está viendo hambre y destrucción. Sin embargo, en ese momento, él entiende que aunque la mano de Dios esté cayendo con juicio y con castigo, si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, el Señor entonces también estará presto y pronto para obrar en nuestras vidas. Y es lo que sucede. El Señor no juzgó a Nínive en aquel momento. Y luego dice el Señor, ¿por qué razón? Dice, habían más de 120,000 personas que no podían distinguir entre su mano derecha y la izquierda. Eso quiere decir que eran niños prácticamente, que no habían practicado la violencia de sus padres o de sus antepasados. Y por amor a ellos, Dios estaba anhelando brindar perdón y arrepentimiento. ¿Sí? Y aquí entonces vemos la escritura, nuevamente en Mateo, donde entonces nos dice, mire la señal de Job, vea lo que sucedió, pero no se quede como Job, como profeta rebelde, desobediente y malgeñado. Más bien que tenga el corazón como los hombres de Nínive. Al escuchar lo que Dios iba a hacer, se arrepintieron de corazón. Hasta el rey dice, proclama entonces un ayuno local sobre la ciudad para que Dios tenga su favor y su misericordia. Y luego entonces viene otro relato que tenemos aquí que Jesús nos habla, y es acerca de la reina del sur, o el ejemplo de la reina del sur. Mire, dice, la reina del sur, versículo 45, se levantará contra esta generación, la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces tenemos la señal del poder de Dios, que él, así como Jonás viajó 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo se levantará, la resurrección. Tenemos el llamado al arrepentimiento, pero ahora entonces la reina del sur. Es interesante de dónde viene esta mujer. Viene desde África, muy probablemente el área de Etiopía, lo que conocemos hoy como Etiopía. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 9, es donde se encuentra esa historia. No la vamos a mirar en esta noche. Lo que sí quiero detallar es que esta reina, al oír lo que Dios estaba haciendo en la vida del rey Salomón, al oír lo que Dios estaba haciendo, se interesó y acudió a ¿qué? A aprender más. Acudió a aprender más. Esto nos muestra entonces lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. 3 cosas. 1, que creamos que lo que el Señor Jesús dice que es verdad, que así lo creamos. 2, que si no estamos nosotros viviendo en comunión con el Señor, o estamos en rebeldía, o estamos dudando, que debemos de arrepentirnos como los hombres de Nínive. Pero el punto importante
es que debemos de tener una disposición, ¿ok? Para oír la sabiduría o la palabra de Dios, aun si nos va a costar ¿qué? Tiempo, movimiento. Desde el sur de África, esta mujer va allá hacia Jerusalén a escuchar. Tenemos luego entonces una advertencia más, y es que debemos de cuidarnos de la apariencia de limpieza, de la apariencia de limpieza. Y aquí creo que es uno de los puntos. Nosotros hemos escuchado muchos mensajes de esto, que si limpias tu casa y la dejas así nada más, te descuidas, van a venir 7 monstruos o demonios peores que el que tenías y tu estado va a ser peor que el primero. Esto lo utilizan mucho en muchos centros de recuperación para que haya un esfuerzo de mantener limpieza. Mas, sin embargo, hoy yo lo que quiero proponer es lo siguiente. Para nosotros, esta palabra el día de hoy es importante para cuidarnos de la apariencia de santidad. La mayoría de nosotros estamos buscando los atajos para que podamos obtener la bendición o la mano favorable de Dios. Entonces, a mí me ha sucedido varias veces, he tenido personas que me dicen, ¿sabe qué? Nada más dígame, ¿cuál es el 1, 2, 3? Son las 3 cosas importantes que debo saber para ser un buen cristiano. ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué necesito? Y estamos buscando ese pergamino. Y gracias a Dios que hasta el día de hoy yo no he visto en ninguna de las paredes la lista, ¿no? ¿Cómo ser santo? Sí. Pero la palabra de Dios sí nos habla de esa importancia. Y esta mañana terminaba el mensaje haciendo el punto importante o hablando sobre la importancia de que necesitamos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando nosotros entramos en ese proceso de empezar a relacionarnos con el Señor y nada más estamos en un proceso de limpieza espiritual, barriendo, sin llenarnos con la presencia de Dios, lo que estamos creando son vacíos y espacios para caer en mayor condenación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él le es pecado. Y la condición de lo que Dios está buscando en el ser humano, en el hombre, no es una reforma, no es una persona que actúe ya o sea, que dice, ok, yo puedo dominar mi enojo y mi ira. Y no sé si compartí alguna vez, creo que sí, pero ¿cómo
en nuestro corazón hay engaño y hay oscuridad porque somos hijos de Adán. Pero cuando Cristo Jesús viene, ¿ok? Él entonces viene y pide sentarse en el trono de nuestra vida. Y cada momento que pasa, tú eliges quién sigue sentado en ese trono. Y esa elección es lo que va a marcar si eres una persona transformada o meramente reformado. ¿Sí? No, y estuve explicándoles un poco. O sea, nosotros pensamos, ok, Timoteo está allá, lo vemos, ok, estudió, qué bonito, todo esto. Timoteo no debe estar sufriendo de pensamientos inicuos. Pero el otro día creo que compartí, ¿no? Iba a ir a Caléxico a predicar. Y en el camino voy bien espiritualizado, bien estudiado, bien orado. Y voy en la carretera y miro en el retrovisor y hay un carro que está lejos y se va acercando más y se va acercando y ya está encima mío. ¿Sí? No sé si les expliqué esto, pero bueno, llegó y ¡ran! Se cruzó y yo miro para acá y hay uno que estoy arrebasando y veo que ¡ran! Arranca. Y en mi corazón y mi mente dice, esta vez no. Y de pronto mi carrito se volvió que como un deportivo, un motorzazo. ¡Ya! Tanto así que mi amada esposa llega y me dice, Timoteo, ¿qué pasa? Vamos a la iglesia. ¡Ah! ¿Por qué? Pero hoy no me va a rebasar un carro así, no me va a cortar. Otro día, pero hoy es domingo. No. ¿Ah? Mira, cómo el enemigo trabaja en nuestra vida. Algo tan sencillo como eso. ¿Sí? Esa competencia que no tiene sentido. ¿Qué problema tiene? Si el hombre necesita llegar más rápido, de pronto trae un problema en su estómago, quiere llegar a un baño rápido y yo lo estoy atajando, pues imagínese. Dejémoslo, pobrecito. Si eso necesita llegar rápido, pues que llegue rápido. ¿Sí? Al punto que quiero ir, mis amados hermanos, es esto, es fácil entre nosotros, llegar y mostrar una apariencia de santidad o de limpieza. Yo tengo orden aquí. Mira cómo está todo esto bien. Pero en realidad estamos vacíos. Hemos quitado ídolos, pero no hemos invitado la presencia de Dios a reinar en nuestro corazón. Y lo que entonces aquí estamos viendo es que el Señor está diciendo, una persona que desea vivir de esa forma, tener una vida arreglada sin Cristo, reformado nada más, va a caer y va a caer duro. Porque lo que el Señor está buscando es una transformación. Lo que Él está buscando es la condición de nuestro corazón. Que nuestro corazón esté puro hacia Él. Y comienza con ¿qué? Comienza con el nuevo nacimiento. Y esta mañana hablé algo rápidamente acerca del corazón y acerca de cómo Jesús decía, están los hijos de Dios y están los hijos de Don Sata. Y no hay más hijos. Hijos de Dios o hijos de la serpiente. Y dice en Juan que ser hijo de Dios viene exclusivamente por poder de lo alto, de parte de Dios. En Juan
3, versículos 5 al 7, nos dice que si el hombre no nace de nuevo, no puede heredar, no puede ver el reino de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos empezar a entender. Es bastante ya trillado, quizás sencillo, pero mira lo que dice San Juan 3, 5 al 7. Jesús respondió: en verdad te digo, de cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Es allí donde tenemos nosotros que llegar, a ese nuevo nacimiento. Pastor Ricardo ha predicado algunas veces y nos ha enseñado acerca del libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel, hacia el final, hay algo bastante interesante. Es Ezequiel 36, 37. Vemos allí algo muy interesante, porque en Ezequiel 36, el Señor está prometiendo entregar un corazón nuevo y hacer nuevas criaturas. Y en Ezequiel 37 entonces viene esa parte de los huesos secos. Y leemos eso a veces y decimos, wow, pero lo que nos dice es que lo que el Señor hace cuando da un corazón nuevo no es algo que nosotros podamos producir. El Señor tiene que hablar vida a nosotros. Le dice al profeta, ¿usted cree que esos huesos vivirán? Y el profeta dice, solo tú lo sabes, Señor. Y sopla el Señor sobre ese valle de huesos y dice, y van acercando y se van juntando y que luego se va cosiendo piel y músculo y se van levantando todo una cantidad de muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Señor. Pero mire lo que dice Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel. Y el versículo 23 en adelante dice así: vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. El Señor está diciendo, yo voy a vindicarme. Ustedes han profanado mi nombre, el mundo ha profanado mi nombre. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahvé, el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré, aquí viene, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es importante que yo me vaya. ¿Para qué? Para yo enviarles el Consolador,
el Espíritu, quien el mundo no puede recibir, el Espíritu Santo. Dice, lo pondré dentro de ustedes. El apóstol Pablo dice, somos entonces el templo de Dios. Y esa es la situación donde mi anhelo y mi oración para nosotros este año es que podamos nosotros vivir en madurez a tal forma que podamos nosotros caminar como iglesia, como templo del Dios viviente. Mira lo que el apóstol Pablo, y me fascina, estudiando 1 Corintios, y el apóstol Pablo dice a los corintios la situación de la iglesia por la que está la iglesia de Corinto sufriendo grandemente es porque quisiera, dice, hablarles, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, hermano, yo quisiera hablarles como espirituales, dice, pero no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues, habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Amados hermanos, y esto es puntual para nosotros. Muchos de nosotros dicen, oh, yo soy ricardiano. No, yo soy timoteano. No, yo soy carliano. No, yo soy, sí, y empezamos a hacer bandos. Y eso es lo que impide que crezcamos como iglesia. Cuando nosotros empezamos a vivir de esa forma, estamos barriendo, estamos acomodando nuestra vida, pero la estamos dejando vacía porque no estamos dejando la presencia del Espíritu Santo tomar control. Dice aquí abajito, en versículo 16 del capítulo 3 de 1 Corintios, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¡Wow! Pero no termina allí. Mira lo que dice la frase siguiente. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Si la casa queda barrida nada más, dice, llega una destrucción peor. 7 peores llegan y dice, y grande es la ruina de aquella persona, de aquella vida. ¿Sí? Cuando nosotros, como templo de Dios, persistimos estar en celos, contiendas, en cosas que son de carnales, de bebé, de leche y no de alimento espiritual, estamos entonces entrando en un terreno en el cual es muy peligroso, muy peligroso. El ánimo que quiero darles con esto es que el Señor Jesús, ¿ok?, nos da todas estas advertencias, pero también
nos da una salida y dice así: la salida es, si confesamos nosotros nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día, tú debes de ir al Señor y de pedirle: Señor, hoy yo quiero que me laves mis pies, porque he caminado en una tierra, en un mundo donde se me ha pegado lodo y no quiero vivir almacenando mugre en mi vida. Quiero ser un templo santo. Amado Padre, Señor celestial, gracias por tu palabra. Confírmala, Señor, a tus hijos. Y Señor, si hay en esta tarde alguien que necesita conocerte como Señor y Salvador, oro también, Señor, que puedan entender que tú viniste a la cruz del Calvario, tomando tu manto de justicia que se te quitó, y con ella nos estás cubriendo. Si solamente nosotros venimos a ti y te pedimos que nos perdone nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser personas de fe, hijos del Altísimo, que tengamos, Señor, la humildad de acudir a ti para que tú nos limpies, para ser un templo santo y glorioso para nuestro Dios y Padre, en Cristo Jesús. Amén.